Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a hablar sobre el cuello. El cuello está constituido por 6 de las vértebras cervicales. La primera se llama atlas y sigue el axis. Las demás, de la tercera a la séptima, se enumeran como va: segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la séptima. Los huesos que componen el cuello son huesos irregulares, ya que no entran en las descripciones de los planos largos o cortos. También forman parte del esqueleto y son importantes para el desarrollo de las articulaciones. Los nervios o los pares craneales que se encuentran dentro del cuello son el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio accesorio espinal y el nervio hipogloso. Dentro del cuello tenemos diferentes movimientos, que es la flexión, que ese movimiento lo va a hacer el esternocleidomastoideo, y su inervación va a ser el espinal accesorio, el 11º par craneal. De ahí seguiría la extensión, que es la masa extensora paraventral y el trapecio. De ahí seguiría la rotación lateral, que sería así. Igual lo hace el esternocleidomastoideo. Igual su inervación es el espinal accesorio. Para la inclinación lateral, que sería hacia enfrente o hacia atrás, son los escalenos anteriores, medio y posterior. Y para las articulaciones del cuello tenemos las articulaciones craneovertebrales. Dentro de ellas se considera la articulación atlanoaxial, que sería la que está aquí. Y de ahí seguiría la articulación atlanto-occipitales. También dentro del cuello tenemos las articulaciones de los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. Dentro de ellas se consideran articulaciones unocervicales y las articulaciones invertebradas de las vértebras cervicales. Las demás serían las articulaciones del arco vertebral, las iguapofisiarias de las vértebras cervicales. Y todas estas se tratan de articulaciones cartilaginosas, secundarias, sínfisis, diseñadas para soportar el peso y la fuerza. Están compuestas por los discos intervertebrales, las cuales se componen de anillos fibrosos y un núcleo pulposo. Esto sería lo que sería la parte azul. Estas son las articulaciones que componen el cuello. Y por mi parte sería todo. Los impulsos nerviosos circulan desde el cerebro hasta la médula espinal a través del sistema nervioso periférico, por el cual sale fuera del canal a través de brazos, piernas, muñecas y dedos y por todo el cuerpo. Las ramas se enlazan entre el C2 y la C3. El nervio occipital se encuentra en la vértebra C2, el nervio auricular mayor en el C2 y en el C3, el nervio cervical transversal en el C2 y en el C3, el nervio suprano-clavicular en el C3 y en el C4. Asa cervical. El nervio del músculo esternoideo se encuentra en la vértebra C1 y C3. El nervio del músculo esternotiroideo se encuentra en el C1 y el C3. El nervio del músculo genioideo se encuentra en el C1 y en la C3. El nervio del músculo omoideo se encuentra en el C1 y en el C3. El daño de los nervios de la parte superior de la médula espinal puede interferir con el movimiento del diafragma. Los pulmones no tienen músculo y el trabajo de la respiración lo hace el diafragma y les da soporte a los pulmones. Y por ello, el daño de la médula espinal por los nervios es grave, ya que el diafragma lleva una gran importancia en la respiración. Los músculos del cuello son aquellos que cubren la región del cuello y se encargan mayormente de los movimientos de la cabeza en todas sus direcciones, y consiste en 3 grupos principales de acuerdo con su posición en el cuello: músculos anteriores, músculos laterales y músculos posteriores. La musculatura del cuello se subdivide en grupos más específicos con base en diversas características determinantes, incluyendo profundidad, ubicación exacta y función. Los músculos posteriores son los responsables de la extensión del cuello, y los músculos del cuello están estrechamente relacionados con el importante número de estructuras que posee entre el tórax y la cabeza.
El músculo miloideo está inervado por el nervio miloideo que se origina del ramo alveolar inferior del nervio mandibular B3. Su irrigación deriva de las arterias sublingual, alveolar inferior y submentoniana. Así como el músculo gástrico, la función del miloide depende de su punto de acción. Los músculos suprayoides son 4 músculos localizados superior al hueso ioides. Conecta el hueso ioides con la mandíbula y la base del cráneo y forma el piso de la cavidad oral. Estos músculos incluyen al digástrico, miloide, genoide y estiloide. El músculo tiroide es un músculo cuadrilateral que se localiza en el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en la línea obliqua de la lámina del cartílago tiroides y cursa superiormente por la intersección en el borde inferior del asta mayor en el cuerpo del hueso ioides, que se encuentra adyacente. El músculo tiroide está inervado por las ramas anteriores del primer nervio espinal C1, mediante el nervio hipogloso de la sexta par craneal. Su irrigación se deriva por las ramas infrayoide y laringe superior de la arteria tiroidea superior, así como la rama lingual de la arteria carótida externa. Los músculos vertebrales anteriores, el recto de la cabeza, larga de la cabeza y el largo del cuello. El recto anterior de la cabeza es un músculo corto con forma de correa que se origina en la cara anterior de la masa lateral de la clase 1 y se inserta en la posición basilar del hueso occipital anterior al foramen magnum. Yo les hablaré principalmente de los músculos que utilizamos en el sistema respiratorio. Los músculos que se emplean en la respiración son los pulmones. Estos son como una esponja que se contraen y se liberan al momento de respirar. Los músculos del pecho y el abdomen se tensan y se contraen y crean un ligero vacío alrededor de los pulmones. Esto hace que se ingrese el flujo del aire y al inhalar los músculos se relajan y los pulmones se desinflan solos. En realidad las paredes de los alvéolos comparten una membrana que son los capilares. Estos permiten que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan y se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. El siguiente tema sobre el que les voy a hablar será sobre el mapa mental de la cascada de coagulación. Principalmente, ¿qué es? Es una secuencia de eventos enzimáticos iniciado por 2 vías, que es la intrínseca y la extrínseca, las cuales convergen en una vía común para generar una enzima multifuncional denominada principalmente trombina. Su función principal es que esta enzima consiste en transformar el fibrinógeno en fibrina, una proteína que se polimeriza espontáneamente para formar la base estructural del coágulo. Sus características principales de la cascada de coagulación se dividen por su estudio clásicamente por 3 vías. La vía de activación por contacto, también conocida como vía intrínseca, la vía factor tisular, también conocida como la extrínseca, y la vía común, que estas son las 3 vías de las cuales se denomina la cascada de coagulación. El origen fue fundada en los años 60. El concepto es una cascada de coagulación que fue creada por Robert Macfarlane en 1907 y en 1987 en Inglaterra. Esta fue creada para saber principalmente nuestra denominación en la sangre y de qué trata la coagulación sanguínea.
¿Para qué usarlo? La primera es la cascada de la coagulación, que se utiliza para descubrir un proceso paso a paso muy complejo que ocurre en el cuerpo o cuando se produce una lesión en algún vaso sanguíneo. Estas principalmente se denomina para explicar el proceso de alguna herida, de alguna enfermedad que conlleve a la sangre, y pues conforme a la cascada veremos qué tanto o de qué etapa se trata la coagulación en diferentes torrentes sanguíneos. Bueno, yo voy a hablar sobre la sinapsis. La sinapsis es un proceso que sucede en nuestro sistema nervioso. Ocurre entre dos neuronas y hace la función de comunicar o de transmitir información entre una neurona y otra. Se realiza a través de estímulos entre los neurotransmisores, y estos neurotransmisores van a activar o a generar un potencial de acción, y a su vez la neurona va a transmitir el mismo potencial de acción hacia otra neurona. Esto quiere decir que el potencial de acción llega primero a una neurona, y esa neurona lo va a transmitir a la siguiente y esa a la siguiente, o sea, como en cadenita. La sinapsis tiene tres principales componentes. El primero es la neurona presináptica. Esta parte hace referencia a la neurona que envía la información. El segundo principal componente es el espacio sináptico. Ahora voy a hablar sobre el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que hacen posible la acción de respirar. El sistema respiratorio también es conocido como sistema de intercambio de gases, ya que su principal función es suministrar oxígeno a todos los órganos y tejidos del cuerpo, y a su vez expulsar el gas conocido como dióxido de carbono. El proceso de respiración es la suma de tres funciones. La primera es la ventilación, y esta solamente hace referencia a la acción de inhalar y exhalar. La segunda función es el intercambio gaseoso. La tercera es el empleo de oxígeno por los tejidos. Esto hace que nos cargue de energía. Bueno, los órganos que conforman el aparato respiratorio son las fosas nasales, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alvéolos, los pulmones y el diafragma.